Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato, queridos amigos, es tener la oportunidad de saludarlos y encontrarnos por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza, aquí en su programa Creed en sus profetas. Ustedes saben que este programa está dedicado a la búsqueda del consejo de la palabra de Dios y también del auxilio siempre oportuno del Espíritu de profecía, que nos ayuda a entender y a profundizar la palabra de Dios, que es, sin lugar a dudas, el mensaje principal que nos congrega en cualquiera de los programas, en cualquiera de las actividades que sostenemos como iglesia adventista, porque consideramos que la Biblia es, sin lugar a dudas, el elemento clave para la conducta, para la fe, para evaluar todas las normas de vida que podemos tener como cristianos. Vamos ya a comenzar saludándolos siempre con cariño y deseamos que Dios pueda bendecirnos a todos. Lo hacemos siempre con esa experiencia, las palabras que nos trae el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever, y estamos aquí juntos porque creemos que en la palabra de Dios podemos ser renacidos, reavivados por esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en este profundizar el mensaje de Dios, en este espacio, como tú lo has mencionado, al coordinar, al presentarnos, Creed en sus profetas, tenemos algunos comentarios seleccionados de Elena de White del capítulo 32 del libro de Ezequiel. Capítulo 32 continúa las profecías contra las naciones vecinas, esta vez contra Egipto y contra el rey de Egipto, porque históricamente fue la nación que comenzó con la opresión del pueblo de Dios, es un paradigma de los enemigos del pueblo de Dios. Así que el Señor le está dando un mensaje, le está diciendo: levanta endechas sobre el faraón, rey de Egipto, así ha dicho el Señor, yo extenderé mi red, con reunión de muchos pueblos te harán subir, con mi red te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo. Es decir, Dios está diciendo, así como tú hiciste, yo te haré. Y incluso algunos pasajes hablan del día de la venganza de Jehová. Todavía más, algunos utilizando este término dicen, bueno, si el Señor Dios se venga de sus enemigos, ¿por qué no yo? ¿Será que nos corresponde a nosotros decir que podemos vengarnos?
¿Qué nos dice Elena White? Hay que ver si lo que Dios hace es venganza o justicia. Claro, Y si lo que nosotros buscamos es justicia o venganza. exacto. ¿Y de quién es la venganza? Vamos a leer lo que dice Elena de White en el libro Recibiréis Poder, página 134. Cuando sufrimos pruebas que parecen inexplicables, no debemos permitir que nuestra paz sea malograda. Por injusto que sea el trato recibido, no permitamos que se despierte la pasión. Condescendiendo con un espíritu de venganza, nos dañamos a nosotros mismos, destruimos nuestra propia confianza en Dios y ofendemos al Espíritu Santo. Hay a nuestro lado un testigo, un mensajero celestial, que levantará por nosotros una barrera contra el enemigo. Él nos envolverá con los brillantes rayos del sol de justicia. A través de ellos, Satanás no puede penetrar, no puede atravesar este escudo de luz divina. Así que cuando enfrentamos situaciones que parecen inexplicables, no debemos permitir que nuestra paz sea malograda, porque por injusto que el trato haya sido, que no debemos despertarnos a una pasión errónea, pecaminosa. Cuando yo busco el camino de la venganza, dice la declaración, nos dañamos a nosotros mismos y destruimos nuestra propia confianza en Dios y ofendemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la venganza, la justicia, es algo que queda en manos de Dios. Claro, y es que en realidad la palabra venganza, que tiene una connotación muy negativa en nuestro tiempo, en la Biblia se refiere a la acción de Dios vindicando su justicia Exactamente. y corrigiendo el error que se ha producido y las desviaciones que han traído los mismos seres humanos. Desaprobando lo que está mal Claro. y recompensando a los que confiaron Ujú. en hacer su voluntad. Y a pesar de que entendiéramos equivocadamente, no de la forma bíblica, la venganza del Señor, todavía tenemos indicaciones. Allí en los Salmos dice, mía es la venganza, yo pagaré. O sea, Ujú. ustedes no hagan. La venganza en el sentido humano es mala porque se hace de una manera para descargar la ira, para dar escarmiento a alguien, ¿no? Se considera equivocadamente. En las manos de Dios, la venganza no es venganza en el sentido humano. Es una corrección, es una colocación de la justicia, es una organización de las circunstancias de tal manera que vuelva a colocarse todo el orden establecido originalmente por Dios, y eso es lo que va a hacer Ujú. finalmente el Señor. Sí, por eso dice que nos terminamos dañando a nosotros mismos porque dejamos de lado el confiar, el depender de Dios y el Ujú. permitir que Él haga un trabajo que es de Él y no nuestro. Claro. Ahora bien, hablando justamente de que la venganza no es nuestra, ¿cómo lo coloca Elena White? ¿Cómo la describe este hecho de querer vengarnos o de buscar venganza propia, venganza o justicia por mano propia? En el libro Ser semejante a Jesús, página 11, ella dice, uno de los pecados más comunes y al que le acompañan los resultados más perniciosos es el abrigar un espíritu no perdonador. ¿Cuántos hay que albergan la animosidad o la venganza y después se inclinan ante Dios y le piden ser perdonados como ellos perdonan? Seguramente no comprenden verdaderamente el significado de esta oración, o de lo contrario no se atreverían a pronunciarla. Dependemos cada día y cada hora de la misericordia perdonadora de Dios. Y si es así, ¿cómo podemos abrigar amargura y malicia hacia nuestros prójimos pecadores? Si los cristianos practicaran los principios de esta oración en todas sus relaciones diarias, ¿qué cambio bendito se produciría en la iglesia y en el mundo? Sería el testimonio más convincente que se podría dar de la realidad de la religión de la Biblia. O sea, ¿te acuerdas ese relato del gran deudor y del pequeño Claro. deudor? Nosotros queremos que Dios nos perdone, nosotros somos grandes deudores para con Dios y después no estamos dispuestos a perdonar deudas mucho menores que la nuestra. Insignificantes comparadas con nuestra deuda. O aunque fuesen igual, ¿no? Pero yo necesito que me perdonen, pero no estoy dispuesto a perdonar. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, estamos nosotros mismos
rompiendo, quebrando el puente que necesitamos para ser perdonados por Dios. Yo lo voy a decir en el cierre, ¿no? Pero en la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras deudas como qué. Así es, como nosotros perdonamos a los que nos deben. O sea, le estoy diciendo a Dios, así como yo perdono, Señor, perdóname. Ahora, si yo perdono y no olvido, le estoy diciendo, Señor, perdona, pero no olvidas. Si yo perdono una parte, le estoy diciendo, Señor, perdóname una parte. Si yo no perdono, le estoy diciendo, Señor, no me perdones. Si yo perdono, o sea, está bien, te perdono, pero no te olvido, o sea, no estoy perdonando. Claro. Le estoy diciendo al Señor que no me perdone o que me perdone y no se olvide. Y sin embargo Jesús dice que cuando Él perdona, echa nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acuerda. Qué lindo. Ahora, lo irónico que está hablando Elena White es que algunos dicen que parece que se olvidan que no son perdonadores, se acercan a Dios como si hubieran perdonado cuando en realidad no han perdonado, ¿no? Y entonces dice, seguramente ellos no han comprendido para nada el verdadero significado de esta oración, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Seguramente no lo comprendieron. Y cuidado que puede ser nuestro problema también. Qué tremendo. Amigos, nosotros vemos en esto una advertencia para nuestra vida. Es muy común decir, perdono pero no olvido. Hay que tener cuidado porque esta frase puede reflejar un espíritu no perdonador y el Señor no desea eso de nosotros. Vamos a ir a un espacio con consejos importantes y enseguida retornamos. Hola amigo, ¿estás listo para acompañarme en otra lectura? Escucha con atención esta cita. Dios ha señalado el camino con los indicadores proféticos. No se nos ha librado a depender de la sabiduría humana. Los grandes carteles indicadores que el propio Dios ha levantado nos muestran que la senda de la obediencia es el único camino que podemos seguir con certidumbre. Esta cita la encuentras en el libro Cristo Triunfante y puedes adquirirlo descargando la aplicación del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Estamos de vuelta, amigos, para ofrecerles una nueva invitación. Solo reafirmar las palabras de Jesús en el Padre Nuestro. Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros mismos a veces quebramos el puente por el cual tenemos que cruzar para alcanzar el perdón de parte de Dios. Entonces, que podamos buscar el perdón de Dios y que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ahora vamos a orar. Señor, te pido en nombre de todos nosotros que perdones nuestros pecados y nos des la paz de tu perdón. Te pido que si entre los que nos escuchan hay alguien que está necesitado de pedir perdón, que por años albergó sentimientos y pensamientos que no hacen bien a su salud ni a su fe, que en este día pueda motivarse para buscar y arreglar esas cuentas. Si hay alguien que necesita ser perdonado, que en este día, Señor, puedas obrar en la vida de aquellos que tienen que tomar estas decisiones. Y que en breve, cuando vengas, podamos, habiendo sido perdonados nuestros pecados, vivir contigo para siempre. Pedimos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creer en sus Profetas. Nos despedimos para retornar, Dios mediante, el día de mañana en una nueva versión, un nuevo capítulo, una nueva reflexión de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Nos vemos entonces por medio del nuevo tiempo, la señal de esperanza.